Fidel Alejandro Castro Ruz, tercer hijo del matrimonio de Ángel Castro, terrateniente y colono cañero proveniente de Galicia, y de Lina Ruz, campesina natural de Pinar del Río, nació en Virán el 13 de agosto de 1926. A los 4 años de edad, inició sus estudios en la escuela pública rural de su pueblo natal, continuando la enseñanza primaria en los colegios católicos privados de La Salle y Dolores, en la ciudad de Santiago de Cuba. Se graduó como bachiller en letras en junio de 1945, en el Colegio de Belén, en La Habana. Yo me imagino al comandante Niño muy activo, muy intrépido, yendo a los barracones de haitianos. Nunca fue un individuo aislado de los pobres y de los trabajadores. Matriculó en las carreras de Derecho, Ciencias Sociales y Derecho Diplomático en la Universidad de La Habana, donde de inmediato se vinculó a la lucha política. Fue miembro destacado de diversas organizaciones estudiantiles progresistas y antiimperialistas. Organizó y participó en varios actos de protesta y denuncia contra la situación política y social en el país. En marzo de 1949, encabeza una protesta frente a la misión diplomática de Estados Unidos, muestra de la indignación por el irrespeto que profesaron marines norteamericanos al héroe nacional José Martí. Él no aguantaba basura. Sí. Era un rebelde contra lo mal hecho. Para mí es un fenómeno social. Fidel se graduó como doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático en 1950, dedicándose fundamentalmente a la defensa de personas humildes. Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su derrocamiento. El 26 de julio de 1953, con 160 jóvenes, comandó el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Fue hecho prisionero y en un escenario de vigilancia extrema, sin acceso de público, asumió su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó, pronunciando el alegato conocido como La historia me absolverá, en el que no solo denunciaba los males que aquejaban al país, sino también esbozaba el programa de la futura revolución en Cuba. Como resultado de la fuerte presión popular, Fidel y sus compañeros fueron liberados en mayo de 1955. Convencido de la imposibilidad de lograr los objetivos por la vía legal, partió hacia México para organizar, desde el exilio, la insurrección armada. Concentró grandes esfuerzos en la organización y preparación de las acciones, así como en la difusión de las ideas y propósitos del movimiento 26 de julio. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Durante el año 1956, Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados revolucionarios desarrollaron fuertes jornadas de entrenamiento en México, siendo detenidos por la policía de ese país. Tras ser liberados, se aceleró la conspiración revolucionaria. Compraron el yate Granma y zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956 desde el río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo, una edad promedio de 27 años y el pensamiento: ¿seremos libres o seremos mártires? El 2 de diciembre desembarcaron en Playa Las Coloradas, costa suroccidental de la antigua provincia de Oriente, bajo la hostilidad de las fuerzas batistianas. El 5 de diciembre, en Alegría de Pío, sufren el primer revés. Los revolucionarios fueron diezmados, varios caen detenidos durante la persecución y muchos son asesinados en el acto. Gracias a la valiosa cooperación de los campesinos, Fidel se encuentra con Raúl en Cinco Palmas y reagrupa las fuerzas revolucionarias. Parte a la Sierra Maestra para continuar desde allí la lucha. El 17 de enero de 1957 dirigió la primera acción armada contra el ejército de Batista en el cuartel de La Plata, obteniendo su primera victoria y consolidando al incipiente ejército rebelde. Derrotando afrentas con la frente, plena de martianas estrellas insurrectas, juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Como comandante en jefe, dirigió la acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del movimiento 26 de julio durante los 25 meses de guerra. Lo que Fidel creó en la Sierra Maestra es una escuela de sentimiento a la patria,
de qué era la patria, porque nosotros los campesinos no sabíamos lo que era la patria. Y eso trajo consigo lo que es una verdadera revolución social. Y Fidel fue el gran profesor. Tras la contundente derrota de las tropas élites de la tiranía, al amanecer del 1 de enero de 1959, Fidel enfrentó, con una huelga general revolucionaria, acatada por todos los trabajadores, el golpe de Estado en la capital de la República promovido por el gobierno de Estados Unidos. Entró victorioso ese día en Santiago de Cuba y, encabezando la histórica Caravana de la Libertad, arribó a La Habana el 8 de enero. Con el triunfo de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro se coloca al frente de la organización y preparación de su pueblo, en defensa del sueño de libertad y soberanía que comenzaba a construirse. Fidel es designado como primer secretario y miembro del Buró Político en 1965, cargo en el que fue ratificado por los 5 congresos del partido efectuados hasta el 2011. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1976, en representación del municipio Santiago de Cuba. Desde entonces y hasta el 2008, ocupó los cargos de presidente de los consejos de Estado y de ministros. Presidió misiones oficiales cubanas en más de 50 países y recibió más de un centenar de altas condecoraciones extranjeras y nacionales, así como numerosas distinciones académicas honorarias de centros de enseñanza superior en Cuba, América Latina y Europa. Soñando siempre con que nos queda algo por hacer y lamentando, si por algo puede lamentar que la vida no sea más larga, es precisamente por eso. Por su inmensa, por su enorme capacidad de soñar y de creer en eso que Martí definió en 2 palabras, en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. La cooperación y el internacionalismo fueron pilares de su gestión. Dirigió estratégicamente la participación de combatientes cubanos en misiones internacionalistas. Impulsó los programas integrales de asistencia y colaboración cubana en materia de salud en numerosos países de África, América Latina y el Caribe. La creación en la isla de la Escuela Latinoamericana de Medicina y de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, entre otras posibilidades de estudio para jóvenes del tercer mundo. Promovió, a escala mundial, la batalla contra el orden económico internacional vigente, en particular contra la deuda externa, el despilfarro de recursos en la industria militar y la globalización neoliberal. Asimismo, fue incansable promotor de la unidad y la integración de Latinoamérica. Creó junto al líder venezolano Hugo Chávez la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, abriendo el camino de la integración que condujo, en 2011, a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Encabezó la acción decidida del pueblo para enfrentar los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba desde el inicio de la revolución, y el esfuerzo tenaz de los cubanos para superar las graves dificultades resultantes del llamado período especial. Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy contigo. Yo hace 12 años dije, 12 años, que no son 2 días, dije estas palabras: con una papa y un boniato caliente, yo estoy con Fidel. Y hoy lo repito, con una papa caliente, yo estoy con Fidel hasta los días de mi vida. Hasta los días de mi vida. Fidel dedicó su vida a impulsar y a dirigir la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias, las transformaciones económicas y sociales, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, la defensa, el enfrentamiento de las agresiones externas, la condición de una activa política exterior de principios, las acciones de solidaridad con los pueblos que luchan por la independencia y el progreso y la profundización de la conciencia revolucionaria, internacionalista y comunista de los cubanos.
Fidel es el tesoro de nuestra patria, es el punto coagulante del proceso revolucionario. Su mayor mérito, existir. Virtud suprema, no ceder jamás en algo que pueda tener valor de principio. Luchar contra el imposible, desafiar el imposible. Para Fidel no hay tarea imposible. Es difícil que alguien se acerque a Fidel y que no sea imantado, subyugado por su personalidad. El sentimiento de pensar en los demás, la búsqueda de la justicia y su humanismo lo coronan como un hombre imprescindible cuando se hable de los grandes hombres de la historia. La historia te ha absuelto y de allí, Fidel, no te sacará nadie. Y si nosotros estamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución.